Por tanto, los primeros datos de la vacunación, tanto en lo que se refiere a la suspensión de AstraZeneca como a las infecciones, a los contagios que se están dando a pesar de estar vacunados. Profundizamos sobre toda esta información en torno a las vacunas con nuestro querido microbiólogo, con Jorge Barrón. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Nos cuidamos? Bien, bien. Aquí estamos sobreviviendo a la pandemia. Bien, eso es lo que hay que hacer, que queda poco, esperemos por lo menos. Sí. Quería preguntarte, en tu opinión, ¿es una decisión acertada suspender la vacunación con AstraZeneca? Bueno, una cosa es la decisión que van tomando en los diferentes países, un poquito siguiendo una cadencia, como hemos ido viendo. Primero fue, creo que Suiza, y luego han seguido otros, sí. Y parece que esto es algo inevitable. Una vez se produce esta dinámica de suspensión de la vacunación, nadie parece querer quedarse atrás por lo que pueda ocurrir. Una vez creada la alarma, porque estamos viviendo unas condiciones realmente excepcionales en el manejo de unos brotes epidémicos, ¿no? Todo el mundo tiene puesta la atención en cualquier cosa que suceda con relación a la pandemia y en este caso concretamente a la vacunación. Entonces, ¿qué ocurre? Que así como en todas las vacunaciones hay efectos adversos, y estos efectos adversos se vigilan por las agencias, se estudian, se investigan minuciosamente para tratar de ver cómo esto realmente tiene una asociación causal, causa-efecto. Y esto pues normalmente no trasciende a la opinión pública y en esta situación sí está trascendiendo. Claro, digamos que los gobiernos tienen mucho cuidado en no quedarse atrás en algo que puede ser un problema en relación con esta vacunación, que estamos toda la población tan pendiente de ello. Entonces, ¿qué es? ¿Es una medida, como dicen, de prudencia y tal? Pues sí, no cabe la menor duda. Esto se hace no solo con las vacunas, sino con todos los fármacos, porque las vacunas, si bien, y los otros fármacos, si bien se ensayan a través de estos procedimientos de investigación, que es lo que llamamos los ensayos clínicos, se hace con un número determinado, siempre limitado, lógicamente, y esta vez con muchas prisas, de unos grupos de población. Entonces, un número determinado, unos grupos de edad, unos grupos de diferentes circunstancias y, como puede ser pues la infancia, por un lado los mayores, que hay grandes diferencias inmunológicas, como puede ser la mujer embarazada, como puede ser los pacientes crónicos, pues diabéticos, hipertensos, demás. Y al final pues intentamos vacunar a todo ese grupo de riesgo y nos enfrentamos a unos riesgos. Pero Jorge, perdóname que te interrumpa. ¿Entra dentro de lo normal que efectos como trombos o esos senos cerebrales, que es un trombo de cabeza, pueda estar producido por la vacuna? Puede estar producido por la vacuna. Entonces, cualquier efecto adverso que se observe en una persona vacunada, en principio, tiene una relación temporal. Vale. Ahora, la relación temporal hay que ver si es una relación causal. Y entonces hay que hacer una investigación de causalidad. ¿Cómo se hace esto? Pues observando una serie de parámetros. Por ejemplo, si se dan otros casos, aquí sí ha habido otros casos, han sido aproximadamente 11 casos en 17 millones. En todo caso, la frecuencia sería considerada muy rara, o sea, de la menor frecuencia que se puede observar en una vacunación. No es un consuelo, pero las vacunas se ponen y los medicamentos porque hay una buena relación coste
riesgo-beneficio. Es decir, que el beneficio tiene que ser mucho mayor que los riesgos, porque claro, si no, no lo aplicamos. En función de las personas, del número de personas que pueden morir por no administrársele las vacunas, y ponemos en el otro lado las personas que han tenido o que pueden tener estos efectos, ¿cuál es la decisión óptima? Porque lo que ha habido aquí ha sido eso, una decisión de cautela, de prudencia, pero ¿es una decisión sanitariamente correcta? Desde el punto solamente sanitario, sería adecuado continuar con la vacunación, porque realmente en este momento no se ha establecido la relación causal y parece que no es más frecuente en el grupo de vacunados que en la población general. Entonces, en principio, no hay razón sanitaria, pero sí ha habido una alarma, sobre todo en cuanto a un país ha cesado de administrarla y los demás están casi forzados a... Hay que tener en cuenta que en los negocios, en la negociación que se ha hecho con los laboratorios productores de las vacunas, la responsabilidad no es de los laboratorios, es de los estados. Con lo cual los estados tienen que ser especialmente prudentes, porque lo que pueda ocurrir se les va a achacar a los estados. En fin, esto son así, estas negociaciones, lamentablemente. Y ya digo que solo desde el punto de vista de la salud no hay razones, son razones más bien políticas. Y otra cosa también hay que decir, tenemos otras vacunas. Luego, siempre en el ámbito de los países que nos podemos vacunar por nuestra situación económica, tenemos otros recursos. Enseguida nos ha dicho la consejera, no, pero hemos recibido estas otras vacunas y podemos seguir vacunando. O sea, no es que solo tengamos ese recurso. Si solo tuviéramos esa vacuna, seguramente no se habría tomado esta decisión, porque el riesgo-beneficio es pues como mejor que muchas vacunas, mejor que muchas otras que estamos administrando. Y claro que hay casos graves y claro que hay de vez en cuando un caso de muerte. Date cuenta que la diversidad de las personas, la situación de las personas que somos vacunadas es enorme y puede haber factores que favorezcan. Si al final se demuestra alguna relación causal, alguna relación remota causal, seguramente será porque hay algún factor que predisponga a determinadas personas a este tipo de reacciones graves. Todo apunta a que en breve AstraZeneca volverá a ser admitida para vacunar. Tenemos la Pfizer, Moderna, AstraZeneca, va a llegar la Janssen, pero ya son vacunas diferentes. La Janssen por lo menos es una dosis y no es el sistema ese ARN. Creo, vamos, no sé, hablo desde lo profano. Sí. Pero si yo pudiera vacunarme o escoger la vacuna, ¿cuál debería escoger? ¿La de ARN o la nueva que va a llegar? Yo creo que hay para todos los gustos, ¿no? Digamos que las actitudes se dependen de la confianza que tenemos en las cosas y esa confianza nos lo pueden dar lo que sabemos de cada una de ellas. Sabemos que las nuevas tecnologías siempre tienen mayor riesgo porque están menos ensayadas. Lógicamente hay vacunas que estamos administrando de hace 50 años y lógicamente están mucho más, sabemos, tienen más seguridad en ese aspecto, pero quizá la nueva tecnología vaya a resultar más eficaz. Lo que pasa es que tiene menos experiencia. Si yo soy, digamos, me fascina los avances tecnológicos, me inclinaría hacia las nuevas, incluso son vacunas que parece que en teoría van a ir mejor. Pero si soy más prudente y me baso más en la experiencia, me inclinaría por las más tradicionales, ¿no? Y con mayor experiencia. Desde luego, al final va a ser oportunidad. Nosotros no podemos elegir. Se comercia en la Unión Europea.
la comercialización, desafortunadamente, no es muy justa porque es secreta, hay allí en fin, una oferta, los precios no se conocen, depende, es casi una subasta. Hemos visto cómo Israel pues se ha llevado una serie de vacunas que en principio no estaba pactado, no se han cumplido los pactos. Y bueno, pues esto es así y creo que no vamos a poder elegir, como no nos vayamos de viaje a algún país amigo que nos vacune con la que nosotros queremos. En Arabia un lote de vacaciones, un lote turístico, y se incluye la vacuna. Bueno, esto es en plan de humor. Sí, no, pero tiene su cosa porque con respecto al certificado de vacunación, que es un asunto bastante polémico, ya se están ofreciendo en Israel, que ha habido un 90% de la población vacunada. Eso sí, no han vacunado a Gaza y Cisjordania, que está bajo su dominio y además trabajan con ellos y tal, pero en fin, están ofreciendo ya compañías de cruceros ya abrir los viajes internacionales con el certificado de vacunación y tal, lo cual es algo muy polémico porque lógicamente todavía no sabemos la vacuna si protege a uno, cuánto tiempo, en qué cantidad y sobre todo si protege a los demás. Si estamos transmitiendo y vamos a hacer unos cruceros, para llevar el virus a países que está más o menos contenido por sus circunstancias. O sea que eso también es otro asunto polémico, el de los famosos certificados de vacunación. Sí, que efectivamente mañana se votará en la Unión Europea y en caso de aprobarse podrían entrar en vigor, porque lo estuvimos hablando ayer, a finales de mayo o en el mes de junio, al menos para viajar a los países de la Unión Europea. Pero si yo me vacuno con una de estas de virus, que dicen que se ha hecho con virus de orangután o de chimpancé. Sí, son adenovirus de diferente procedencia, en este caso de chimpancés, pero son virus no replicantes, o sea, esos virus no tienen la capacidad de replicarse, simplemente son un vector que lleva el antígeno con el que nos pretendemos desencadenar la respuesta inmunitaria, pero ese virus está inactivado de forma que es incapaz de replicarse dentro de nuestro organismo y además procede de enfermedades banales, que tampoco están relacionadas con una patología especialmente grave o para el hombre, ¿no? Eso está en otras vacunas, son varias las vacunas que utilizan este tipo de virus y ninguna ha dado ningún problema en relación con el virus vector. Sí, pero ¿cuáles exactamente las vacunas que incluyen estos virus? Bueno, hay, pues yo creo que esas, no recuerdo ahora, si es una de las chinas, no sé si es la Sinovac, también es la de Janssen también. La de Janssen, sí, pero no sé si es la de mono o es otro. Yo ahora no recuerdo cuáles utilizan el virus, sí. Comentaba también perdona, Jorge. No, yo quería decir que hay algunas vacunas, porque claro, es que nosotros ya como SALDE nos gusta siempre, cuando hablamos de vacunas, hablar de la vacunación, porque claro, estamos hablando de cómo nos vacunamos, estos problemas que tenemos, con minuciosidad, nos estamos mirando el ombligo y claro, resulta que estamos hablando de una pandemia. Y esta misma vacuna de AstraZeneca, en principio, era la vacuna de la Universidad de Oxford, que estaba destinada a ser una vacuna barata y que iba a ser la vacuna del proyecto COVAX para vacunar a los países que tienen más dificultades en adquirir estas vacunas, porque claro, como hasta ahora todas las vacunas están bajo patente, claro, en principio
creíamos que iba a haber una fabricación de vacunas que no iba a estar bajo patente y que iba a tener licencia para todos los países que tienen dificultades para adquirirlas. Además, siendo una pandemia y que todos nos puede volver, y además nos puede volver el virus mutado, y que no nos sirvan las vacunas que hemos utilizado. Incluso por egoísmo tenemos que vacunar. Esto pasaba con la Oxford y ahora pasa también con una vacuna desarrollada por una universidad de Helsinki, que también se ofreció como una vacuna no patentada para licenciar a cualquier país del mundo, y sin embargo no se ha permitido porque el Estado no la ha financiado lo suficiente. Solamente necesitaban 50 millones para esta vacuna. Estaba lista completamente y sin embargo se han dado 2.500 millones para la vacuna, por ejemplo, de Moderna en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y sin embargo nadie ha dado 50 millones para una vacuna que iba a estar libre de patentes y que iba a dar licencia a todo país que quisiera fabricarla. Esa es la parte oscura y los intereses que hay detrás también de todo este proceso. Hay nuevas cepas, hay nuevas vacunas y hay nuevas cepas. ¿Tenemos seguridad de que con la vacunación por una parte será efectiva con las nuevas variantes que están ya introducidas aquí, y por otra parte habrá que ir modificándolas en función de estas cepas y de estas variantes? Pues probablemente ocurra, viendo los acontecimientos como se están sucediendo, porque la vacunación va a ser lenta. En nuestro medio más lenta de lo que quisiéramos, pero no digamos ya en el resto del planeta. Entonces va a transcurrir mucho tiempo hasta que la vacunación pueda generalizarse suficientemente en todo el planeta. Esto quiere decir que el virus va a seguir circulando. Y si sigue circulando, aunque muta menos que el virus de la gripe, muta. Y cuanto más tiempo circule por ambientes más diversos, más va a mutar. Es decir, van a ir apareciendo una serie de variantes y estas variantes de momento tienen sensibilidad a las vacunas. O sea, de momento no escapan, ¿no? de la acción de las vacunas, y el sistema inmunitario responde, parece que no exactamente igual frente a unas variantes y otras, pero sí que de momento sirven las vacunas. Ya se están preparando los productores de las primeras vacunas a hacer las variaciones, y además es algo que lo pueden hacer en un tiempo relativamente corto, y en este aspecto no daría ninguna dificultad. A ellos les vendría muy bien porque el objetivo principal es el lucro, como todos sabemos, y muchas veces los laboratorios como empresa se benefician de que las enfermedades duren mucho tiempo. Esta es la pura realidad, la dura realidad, porque parece que no quieren curar enfermedades, prefieren las enfermedades crónicas, que es donde siguen ganando dinero, porque por ejemplo con la hepatitis C, pues curamos a todos los enfermos y se les acaba el negocio. Esto es algo que es lamentablemente así. Quiero decir que si dejamos que esto permanezca mucho tiempo, habrá muchas variantes y tendremos más dificultades para luchar contra la pandemia. Y más intereses de por medio. ¿Para cuándo cree Jorge Barrón que podremos tener aquí en Euskadi la inmunidad de rebaño? Pues yo la verdad no me atrevo a dar fechas. Parece que los gobiernos siempre tienen que dar plazos cortos para que el personal no se desanime, lógicamente, ¿no? Pero teniendo en cuenta las dificultades que hay en la distribución de la vacuna y cómo muchas veces los lotes se los lleva quien más paga, pues yo es que, la verdad, no sé cuándo, pero es algo que no nos debería de preocupar mucho,
porque, como ya digo, la lucha contra la pandemia no consiste en que una burbuja estemos vacunados, porque ya sabemos que en cuanto la vacuna no es el remedio universal tampoco, que tenemos que la última vacuna, que es siempre la +1, que es la de la solidaridad, mientras esa no funcione, la pandemia seguirá, incluso nos volverá como una enfermedad diferente. Entonces, tampoco tener una y pensar en una fecha que siempre tiene ese peligro de que bruscamente volvamos a situaciones de riesgo epidémico. No es algo que me preocupe mucho, más bien es algo que tenemos que ir dando los pasos con prudencia. Pues Jorge, a ver si en próximas conexiones podemos decir que esto aquí y en el mundo, a nivel global, se va solucionando poco a poco y que nuestras preocupaciones puedan discurrir, bueno, pues por otros menesteres. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la información, por compartir con nosotros tus conocimientos, nada, y un beso muy fuerte. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias a vosotros, igualmente. Hasta la próxima, Jorge. Jorge Barrón fue jefe de microbiología del Hospital de Cruces, siempre además hablando de las vacunas, conociendo mucho todo ese proceso y hablando también de la solidaridad. De lo que ha hablado la consejera Gochone Sagardui es de, y esta es la primera vez que lo oímos, de colaboración de la población, que nos estamos relajando, que cuando hay un contagio no, y preguntan a la hora de hacer cribados, rastreos, ya